Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. Ahí está la caja de comentarios. Hoy tengo entrevista con Laura Hernández, animadora, modelo, empresaria, puertorriqueña. Una historia, podemos llamarle una historia de muchas altas y muchas bajas. Y que la viene a contar hoy con lujo de detalle. Sé que ha estado en varias entrevistas. He tenido la oportunidad de ver algunas. Todas muy buenas, por cierto. Pero hay unos temas que Laura Hernández no tocó en ninguna de estas entrevistas, que hoy los tocamos aquí en Molusco TV. Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme, ¿Tanto tiempo? ¿verdad? Años. Sí, pero yo creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de sentarnos y tener una conversación No. en ningún momento. No. Incluso perteneciendo al mismo mundo de las comunicaciones en PR. Nunca hemos como que coincidido así No. tanto. Sé que comenzaste, obviamente, ser parte de tu trayectoria, modelo, estuviste en certámenes de belleza, fuiste exitosa ahí, estuviste en programas como Fuego, tuviste también La noticia. en Articultura, en el Tele 11, en aquel momento histórico. O sea, tuviste en No Te Duermas, un programa legendario que animaba a Antonio Sánchez el Gangster. Fuiste parte de ese line-up. Y después con Rubén también estuve un tiempo. ¿Con Rubén Sánchez? Sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. He reencaminado mi vida y aunque yo sentía que mi pasión eran los medios de comunicación y que no me iba a gustar nunca nada más y nada más me iba a llenar de la misma manera, encontré la hidroterapia del colon. Y con eso, como me sanó mucho físicamente y emocionalmente, pues empecé a sentir esa pasión por querer ayudar a otros. Okay. O sea que esa fue mi manera de redirigir mi vida, de encaminarme hacia otro mundo en donde yo tuviera la paz que necesitaba, paz mental. Hablamos de paz mental, tú sabes que una de las cosas que a mí siempre yo manifiesto es que hay mucha gente que dice que yo he cambiado muchísimo, que soy distinto, y yo siempre digo, mano, uno va afinando ciertas cosas que, pues, mano, que no estaban bien, no estaban muy cool y uno va afinando. No va madurando, claro. Y también va madurando, no tienen la misma edad. Y en tu caso, cuando tú vas a tus momentos de juventud, tus momentos de a fuego, tus momentos de las noticias, tus momentos de no te duermas, versus tus momentos actuales, ¿qué tan distinta es esa Laura Hernández de cuando comenzó en los medios de comunicaciones versus la Laura Hernández de hoy después de todo lo que ha vivido? Yo soy otra persona completamente. ¿Pero qué tanto? Yo pienso que la esencia es la misma. Okay. Eran mis valores, las cosas que me enseñaron, que fue todo lo que me ayudó a sobrevivir y a tolerar y a soportar la dureza con la que me ha tratado la vida. Pero fuera de ahí lo demás cambió. Ya yo no soy una joven confiada, que yo era muy confiada. Ya yo no soy aquella muchacha inmadura, ignorante, que no tenía ninguna calle, que se había dedicado a estudiar, pero realmente no, yo no era del jangueo, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que todas estas circunstancias y retos que me han tocado me han hecho desarrollar mi sexto sentido, mi instinto, que todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que muchos lo ignoramos, yo soy una de ellas. Yo pues ignoraba mis instintos. Si me hubiese dejado llevar por ellos desde el día 1, pues quizás no hubiese vivido nada de lo que viví. Entonces ahora me siento más segura de mí, me siento que como mujer he crecido, siento que tengo mucha más empatía con la gente, porque eso fue lo que yo recibí de los puertorriqueños, esa compasión y esa empatía mientras estaba en República Dominicana. O sea que ya yo no veo la vida de la misma manera, pero no del modo negativo, sino que crecí, maduré, entendí que no todo es color de rosa, entendí que no todo el mundo quiere bien para uno necesariamente. Y como me decía mi papá, despierta, enfócate, porque él decía que yo siempre estaba en la lalandia. Entonces eso cambió. Ya yo piensa mal y acertarás.
¿Tú estás de acuerdo con el hecho de que el ser humano muchas veces no aprende por los consejos de los viejos de uno? Y cuando tú eres un ejemplo de eso. O sea, tú sabes que mi mayor discusión siempre con mis hijos, específicamente con mi nene mayor, siempre es que uno siempre trata de aconsejarlo. Uno siempre trata de aconsejarlo y me imagino que la gente que nos está viendo tiene hijos y tú básicamente, y uno es hijo. La cantidad de consejos que los papás de uno nos da y yo seguía bastantes instrucciones, pero hay veces que no seguí instrucciones y cuando te das con ese peñón en la cara es terrible. Porque lo que primero te acuerdas es, papi me dijo que esto iba a pasar, mami me dijo que esto iba a pasar. Y en tu caso, ¿qué tu papá constantemente o tus papás constantemente te decían? Laura, cuidado con esto, Laura. Cuidado con esto, Laura. Tú estuviste presa en República Dominicana, tú tuviste una vida muy dura, pero no siempre ha sido así. Y está cabrón que la realidad, y perdón la expresión, ¿no? Yo siempre tiro una que otra palabrita mala porque me encanta, siento que me da fuerza a la oración. Pero lo que te quiero decir es que tú no siempre tuviste una vida así. Y lo que la gente se acuerda, obviamente, es de tu momento en prisión en República Dominicana. Háblame de los momentos que tu papá te decía, no hagas esto, y tú literalmente no hacías caso. Mira, mis papás no querían que yo estuviera en los medios de comunicación. Okay. Ellos hicieron todo lo posible por desviarme de ese mundo. ¿Qué quería que hiciera? Que estudiara cualquier otra cosa que ellos entendían que me iba a dar un sustento, que me iba a dar una estabilidad, que me iba a permitir tener una independencia. Pues yo entré a la universidad pues más perdida que un güey visco porque yo sabía lo que yo quería, pero tenía que complacerlos a ellos. Porque mis papás eran... Y tampoco son muy cool. Tampoco es muy cool tú realmente, tú como papá, dictarle a tu hijo lo que... O sea, es tu vida, no la de ellos. Pero, tal vez que... Al final, mira, al final ellos me iban a apoyar. Lo que pasa es que ellos entendían que era un mundo que no era un mundo agradecido, vamos a decirlo de esa manera. No lo es. Este mundo no es un mundo pues, pero ellos lo sabían. El mundo de las comunicaciones pero yo no lo veía. Yo estaba en la fantasía. Ellos lo veían, claro. Y yo cogía clases de actuación y hacía teatro por mi cuenta. Mientras estudiaba en la universidad, hice mi bachillerato en economía. Hice una maestría en economía. Mira, aquí la tengo. Eso es, aquí está, mami, papi, gracias. Ahora voy a hacer lo que me da la gana. Toma tu diploma, ahora yo voy a hacer lo que me da la gana, sí. Está cabrón porque uno pierde un montón de tiempo para complacer al papá de uno o a los papás de uno que en algo que realmente nunca vas a... Y no lo ejercí. Bueno, trabajé en eso un tiempo y eso era como... Yo estaba amargada. Horrible. Con ese tema. Finalmente consigo... hacer teatro, audiciones para películas. Empecé así y entré finalmente a la televisión. Oye, fue trabajado. Yo no tenía pala, yo no tenía amigos en los medios. A mí no me conocía nadie. Y yo fui ahí poquito a poquito. Mientras estudiaba, iba haciendo lo mío. Pero mi papá específicamente, mi papá me perseguía. Él tenía un pánico conmigo. Papá tóxico. Era tóxico, para mí era tóxico. Sí. Porque él tenía un pánico de que a mí me pasara algo, fíjate, y él no era así con mi hermana mayor. Él no era así, era conmigo. Entonces se me aparecía en los sitios, se estacionaba frente a la casa de mis amigas y yo decía que yo estaba ahí estudiando. Él tenía pánico de que a mí me pasara algo. Y él siempre me decía, es que tú no estás pendiente de nada, tú no te das cuenta de las cosas. Él veía cosas, obviamente por sus experiencias de vida, que yo no las podía entender. Él estuvo en Vietnam. O sea, lo que no haya visto él, no lo ha visto nadie. O sea, él vivió en las calles, él tuvo como 5 padrastros, él la pasó bien mal en su vida y él tenía esa visión que para mí era como, ay Dios mío, qué paranoia, qué exageración en esta vida, no dejan vivir a uno. Tú sabes, y cuando yo miro ahora, yo digo, wow, era el presentimiento de un padre que me veía completamente enajenada de la realidad y yo creía que todo el mundo era bueno. Yo juraba que la vida era otra. Él lo vio en mí. Él pudo seguramente predestinar lo que iba a estar pasando varios años después, porque si no lo hizo con tu hermana,
Yo soy papá de Y sin una. embargo, yo era bien estudioso y yo tenía 4 puntos y yo tenía todas las buenas Sí, notas. pero no se trata de eso, se trata de actitud y se trata que lo más seguro, él vio unas cualidades en tu hermana que en ti no veía. Por ejemplo, estoy especulando, no Ah, conozco a tu sí, sí, hermana. Seguramente tu totalmente. hermana era mucho más recatada, más desconfiada, no estaba tanto en la calle, era distinta. No sé, No, yo no iba tanto a la calle, ella jangueaba más. Pero a ella no la perseguía mi pues papá ni le. seguramente, pues posiblemente era porque por tu manera de ser, Ella era más alerta. más alerta. Y tú, pues, y tu papá te veía que tú tenías, te veía desprotegida. Sí, Y entonces siempre él me quería vio. protegerte. Y si Sí. viene de Vietnam, viene con esa filosofía del ejército y toda la cosa, peor todavía, más Me las quiso vivencias criar de él. militar. Y que obviamente no se puede juzgar. Porque Sí, recuerda, nosotros no nos entregan un manual de cómo criar. Él estaba exactamente. criando basado en lo que él entendía que era lo correcto para su hija. Yo soy papá de una nena. Y Imagínate tú. todo el mundo sabe quién es Paula. Los que siguen esta plataforma saben quién es Paula Pavón. Paula Pavón es una niña espectacular, bien creyente de Dios, activa, va a la iglesia mínimo 4 veces en semana, el líder del grupo de jóvenes de la parroquia. Y si ella no llega a tener esas cualidades que tiene en el día de hoy, eso a mí me da una paz y una tranquilidad. Con todo eso estoy alerta todo el tiempo, me comunico con ella, que es la que hay. Papi, estoy aquí, estoy en un cumpleaños, ¿entiendes? Ahora que no vivo con ella, Mm. pues siempre me paso ahí. Obviamente tiene una mamá espectacular, que siempre está ahí pendiente a ella y toda la cosa. Eh, pero si ella no llega a tener esas cualidades, yo viviera en una paranoia brutal, porque en el mundo, la gente dice el mundo de hoy. Yo siempre digo que es el mundo de siempre. Lo que Es pasa es que el correcto. mundo de hoy lo tenemos visible Es aquí más correcto. que Lo que pasa antes. es que va cambiando la forma, pero usualmente son las mismas cosas. Sí, yo no sé, obviamente no creo que la seguiría como tu papá a esos niveles, pero sí me hubiera mantenido bastante Ay, preocupado. fueron tiempos fuertes. Pero yo sané esa parte con mi papá. Tuve esa oportunidad. Porque creciste con rencor o Sí, creciste porque con... uno se siente como que lo están acorralando, que están, tú sabes, que no dejan vivir a uno, que no dejan ser feliz. Yo quiero hacer esto, aquello, lo otro, quiero ir para aquí, quiero ir para allá, no me dejan ir a ningún sitio. Me tenían como bien controlada. Ok. Entonces, Sí, sobreprotegida. Horrible. sobreprotegida. Entonces, pues yo creo que fue contraproducente en mi caso. Y pues lamentablemente, no, por no escuchar, por no estar alerta, por no prestar atención, por no darle importancia a las cosas que realmente tenían importancia. Viví lo que viví, fue por eso. ¿Qué cosas realmente tú ignorabas completamente dentro de la inmadurez o el desconocimiento de la edad? Que hoy día dices, wow, mano, yo vivía, pero porque a veces yo pienso de cosas que yo pensaba cuando tenía 20 años y las analizo hoy que tengo 44 y digo, diastro, yo vivía bien enajenado y bien lejos de la realidad. Exacto. ¿Entiendes? Yo recientemente estuve en la justa y hablé con un montón de jóvenes, chamacos de 19, 20 años, y yo hablo con ellos y yo realmente me Y tú reía. dices, ay Dios mío, Porque así me oía yo, así me oía yo. me veo como es, o sea, yo fui como ellos, Claro. ¿entiendes? Y los veo tan enajenados que están de la realidad del mundo, de cómo se vive. Pero es parte del proceso y ellos tienen que Ujú, vivirlos, ¿entiendes? ujú. Tuviste que vivirlo para hoy poder realmente ser quien tú eres hoy. Yo tuve que vivir mi proceso también. Cada cual tiene que vivir. Hay que también dejar que la gente viva sus procesos. No podemos también tratar de controlar a la gente todo el tiempo. Pero en tu caso, ¿cuáles fueron esas cosas que tú decías, que tú pensabas a los 20 años versus ahora que tienes otra edad? Yo creo que una de las cosas que él trató de inculcarme era que yo tenía que saber decir no cuando no quería hacer algo, cuando no quería ir a un sitio, pero yo era una persona que yo quería agradarle a todo el mundo. Claro. Yo quería caerle bien a todo el mundo, yo pensaba que eso era posible. Entonces yo no sabía decir que no. Aún queriendo decir no, como que yo quería complacer. Entonces, por eso, esa fue, yo pienso que mi mayor debilidad en este mundo. Y yo tenía mi autoestima un poquito afectada, pienso yo, quizás por la crianza, quizás por la sobreprotección, quizás porque
uno quiere estar en los medios y hay mucha competencia y entonces empecé a dejar de comer, empecé a querer estar bien flaca. O sea, yo pasé por muchos procesos que me dejaron saber, me dejan saber hoy en día cuán baja estaba mi autoestima, cuán lastimada estaba, porque yo vivía en un ambiente hostil en mi casa. Había un ambiente de guerra, no era no era un ambiente estable. Tu mamá y tu papá discutían mucho. Sí, eso era una guerra diaria. Horrible. Ellos discutían hasta porque se bajó y se subió a la cortina, cualquier cosa. Entonces, cuando tú vives esas experiencias, Wow. pues no creces con tanta seguridad como crecen otras personas que quizás han tenido más estabilidad. Como por ejemplo, el otro día, hablando con Joe Ali en una entrevista, ella me dice, wow, yo me topé con un narciso en esta vida igual que tú. Y traté de bregar con él, pero yo vengo de una familia bien estable y yo no me quería así, yo no tengo por qué aceptar esas cosas. Y yo me quedé mirándole y yo dije, yo no tuve eso. Y no estoy hablando mal de mis papás, los adoro. Y mi papá, que en paz descanse, él hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo y con lo que él sabía hacer. Y trató por todos los medios de protegerme. Quizás no fue la mejor manera, pero al final tenía razón. Dentro de los recursos y sus conocimientos, hizo lo que pudo. Sí, hizo lo mejor. Pero eso tú lo vienes a entender ahora. En el momento no. En el momento No. estaba... me imagino que lo señalaba, no querías saber de él, Ujú. te pusiste rebelde. Ajá, exactamente. Ya. Lo que él me decía, yo no lo quería escuchar. Seguramente incluso hasta jevitos y eso. Muchas veces uno es jevitos o jevitas que de repente dice, mami no quiere que yo salga con ella, pues, o papi no quiere que yo salga con él. A mí no me gusta mucho, pero voy a salir con él simplemente para darle la cara. ¿Entiendes lo que te estoy Pues diciendo? yo no hacía eso, pero si yo quería salir con un jevito y a él no le gustaba, porque es que no le gustaba a ninguno. A ninguno estaba a la altura ni tenía la capacidad. Entonces es un poco difícil cuando no, pero ¿para qué te voy a escuchar si total a ti como quiera ninguno te gusta? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Entonces tú también pierdes la capacidad de discernir. Porque se supone que, fíjate, este muchacho es bueno, este no. Pues eso yo no lo aprendí. La capacidad de discernir. La capacidad de saber elegir y de ver más allá de las palabras. Yo no sabía leer un body language. Yo no podía entender lo que las personas tenían en mente o querían decir detrás de las palabras. Ok. O sea, y eso no es tan fácil, anyway, a los 20 y pico de años. No. Eso Pero, eso te lo da la vida, eso no te lo da el momento. exactamente. Pero yo pienso que mis amigas eran como más avispas. Mis amigas eran como más astutas. Yo siempre estaba como atrás, como, pero ¿y qué fue? ¿Pero cuándo fue eso? Pero eso pasó aquí. Pero ahora. Ay, tú siempre estás como perdida. O sea, de un despiste a otro nivel. Horrible, horrible. Wow. Ven acá, Laura, estabas hablando de tu peso. ¿Qué es lo menos que llegaste a pesar? Cuando estaba en República Dominicana, yo llegué a pesar 85 libras. Y yo peso ahora 112, 113. Sí, sumamente delgada y siempre te has mantenido como en el mundo de la salud. O sea, es evidente que comes bien. Ejercicio. Ejercicio, sí. es evidente que cuidas lo que esto no lo quiero comer, esto sí, las cantidades. No lo hemos hablado, no lo sé, nunca he comido contigo, pero Yo hago fasting intermitente y después me como lo que me da la gana. Muy bien. Y hago ejercicio para eso. Pero lechonea. Lechoneo. ¿Qué es lo más que te gusta comer? Uf, ¿sabes qué? Que a mí me gusta todo. A mí me gusta todo. O sea, tú me puedes llevar a un sitio, no me tienes que preguntar. Yo Arroz blanco, habichuela, ¿viste? todo, Lasaña, de pizza. todos los alimentos. O sea, la única cosa así que no me encanta tanto es el bacalao. ¿No te gusta el bacalao? No me encanta. Yo amo el Seco, bacalao. si es un filete así, pero si es seco, no. Me encanta. O sea, esa serenata con bacalao, esa cosa. No sé por qué no, nunca me ha... Ok. Fuera de ahí, el sushi, la comida china, la comida italiana, o sea, you name it. You name it. Fíjate, me sorprende la comida china porque es de las más sodio que tiene.
No dije que me la como todos los días. No, claro. Pero cómete todo lo que me quiere decir. Sí, pero o sea, yo veo tu cuerpo y dices, ahí no ha pasado una costillita de huesa, nunca pasó por ahí. Claro que sí. Ni un pepe steak, ni un esfullón, ni esa arroz mierda. chino con pepper steak, esa combinación que te voy a las papas. ¿Tú has comido egg roll? Claro, montones de veces. ¿Tú te has metido en un buffet alguna vez? Claro que me he metido en todos esos buffets que te ponen la carne, todas las carnes, todo. Pues tu cuerpo no te hace coro, o sea, tu cuerpo no te delata. Si tú supieras que es que siempre le he buscado la vuelta a cómo poder hacerlo. Ok. En su tiempo era que tomaba laxantes por montón. Ya. Y eso fue una de las cosas que me afectó mi salud grandemente. Los laxantes. Sí. Y yo no sabía las consecuencias que tenía. Sí, laxantes para limpiar rápido lo que te comía. Ajá. Sí, es horrible. Pero ahora, pues ya después de tantos años. Yo hice el efecto con la boca. Es en serio que hice el efecto No con te la boca. preocupes, que yo el otro día escuché una entrevista de Anita, la que canta, la brasilera, y ella estaba hablando de cómo ella se cagó. ¿Tú viste ese video que sí. se evacuó encima? Bueno, tú trabajas en eso. Tú trabajas en eso. La Pero gente- yo la escuché Ah. con la facilidad y yo estaba así. pues ella es bien open lo que pasa. Wow, Ella dice desde los me hombres con quien se encanta. acuesta, si se acuesta con mujeres, que es la que Me- hay. Si ella tiene que ir al baño y evacúa a unos niveles. Anita, de Brasil, la cantante. Wow, súper chula, por me cierto. pero- encantó. Yo dije, esta es mi héroe, se atreve a decir esas cosas. Pero mira, perdí el hilo de lo que te estaba diciendo. Los laxantes que te los tomaste. laxantes, sí. Muchos años, 19 años tomando laxantes. Grave. Pero 19 años tomando laxantes. hasta que después conozco la terapia del colon, ya no vuelvo a tocar laxantes, mi salud mejora, me enfoco más en el ejercicio. ¿Cómo es eso del colon? ¿Sabes? Es complicado, tú ¿sabes? La gente, eso es como un tabú para mucha gente. Porque vivimos, todavía hay gente viva, porque las nuevas generaciones creo que no muchos son así. Todavía un sector sí, pero a mi fundillo no lo toca nadie. El fundillo mío es mi fundillo. Por ahí no entra nada. Ahí las cosas salen, nada entra. Sí, así Nada entra y hasta que de repente... Por eso es que mucha gente muere de cáncer del colon. Correcto. Muchos de estos macharranes que no quieren chequearse el colon, a mí nadie me va a meter el dedo. Segunda causa de muerte y a veces ha subido Por a esa nivel misma estupidez. primera. Yo cumplí 40 años y yo lo primero que hice es visitar a mi urologo. Papi, mete mano. Verifícame todo lo que tú quieras. Colonoscopía. Todo, colonoscopía, endoscopía, Sí. dedos, sortijas, Rolex, todo lo que tú quieras. Todo. Verifícame todo, pólipos, quistes, de todo. Yo no quiero nada. Tan. Porque es que yo creo que es peor estar enfermo de cáncer del colon que verificarte. O sea, un dedito eso entra y sale ya y el tipo Y es verifica. causa número 1 de muerte entre todos los tipos de cáncer. Wow. Y es prevenible, es tratable y es curable si se detecta a tiempo. Correcto. Entonces la gente no se quiere hacer la colonoscopia, pero no es por el estudio, porque el estudio es chévere, te sedan. y Ah, tú que te yo vas no en soy un viaje. pájaro. Yo no soy pájaro. El problema Eso es para los es- pájaros. Mire, por favor, no sea imbécil. El problema no es ese, el problema es el PrEP. La gente le tiene miedo al PrEP. Y con la hidroterapia del colon tú te puedes preparar sin tener que tomarte la cantidad de laxantes esos que te dan y te haces la colonoscopia súper rápido, Yo no tengo fácil. problema con eso. Pero, ¿qué te meten por ahí? Es un tubito finito, mira, es del ancho del dedo meñique. Por el fundillo. Son 2 pulgadas, te lo pones tú mismo. Tú mismo. Sí, eso es bien sencillo, tú mismo te lo colocas, estás Y si tapado, quiero que otra persona nadie lo te haga, ¿hay un pago molesta. adicional o no? Eso ya, pues, esos son otros 20 pesos. Pregunto, no sé porque nunca he ido a ese servicio. La mayor parte de la gente realmente se lo ponen ellos mismos. Ok. Quien no se lo puede poner quizás es alguien que tenga algún tipo de impedimento o que, Claro. o que tenga miedo, Tú que te esté sientas, te lo pones nerviosa. y te sientas. Te sientas y luego te lo colocas. Porque vas a estar con las piernas abiertas. No voy a hacer aquí un Sharon Stone. Claro. Pero estás con las piernas abiertas, sentado como en una silla reclinable, cómodo, tapado. Y ahí te colocas el tubito. ¿Y la sensación que es? O sea, saliendo algo por ahí. Como de cólico. Como cuando tienes cólico o diarrea. Es eso. Porque el agua rompe para que tú puedas Y te eliminar y limpia ese colon. botar. ¿Tú todavía tienes de esa cosa aquí? Claro, tengo una clínica en San Juan y la otra está en Fort Lauderdale. Yo me quiero meter una cosa de esa por fundillo para limpiar. Es que no solamente es cáncer de colon, 90% de las enfermedades comienzan en el colon, todas.
Wow. Todas empiezan ahí. Quiero O sea, esto es limpiarme. prevención de salud total. Además que es buenísima para la piel. Debo tener un bistec del Es 92 anti-aging. que me comí hace mucho tiempo que Posiblemente todavía el no ha salido. bizcocho que te comiste también a los 8 años está ahí pegado. Las azúcares, las cosas que tu cuerpo no puede digerir, las cosas procesadas, refinadas, ¿Y qué tanto se limpia? ¿Qué pegan tanto limpia? totalmente. Limpio. Todo lo que está alojado en las paredes del colon. Lo que no limpia los laxantes, O sea lo que limpia eso. cuando tú vas al baño a evacuar, de primera instancia no botas todo. No Dejas un necesariamente montón eliminas todo. ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. De residuos y... Correcto. Ok, de mierda, literalmente. Correcto. De mierda. De mierda pegada a la pared. Eso básicamente es lo que tú quieres decir. Exactamente. Y ahí pues lo vas soltando con varias sesiones, no es en una. Te había el palito, me está enseñando producción el palito. Un palito, está bien, yo no tengo problema. Eso es sencillo, te lo pones tú mismo y después, mira, esa es tu terapia, es privacidad. Después que se te explica todo, te damos privacidad y tienes un timbre que si necesitas algo, llamas. ¿Y dónde botan todo eso después? Eso se va por el desagüe como un inodoro. Normal. Normal. Ok. Mira, yo preocupado No por hay eso. olores, no te ensucias, Ok. te enjuagas cuando terminas con una manguerita y ya listo, sigues tu día normal. Nice. Vamos a volver a tu papá un momentito para entonces encaminar la conversación, porque quise hablar un poquito de lo del colon y eso, porque para mí es importante, porque yo estoy bien involucrado ahora con todo lo que tiene que ver con salud. Me paso verificando todo mi cuerpo, que es la que hay. Me saco sangre cada rato. Ensayo. Tú Estás sabes. obses ya con el tema. No obsesionado, estoy más preocupado. Me preocupa más mi salud. Ok. Me preocupa más mi salud. De repente, qué sé yo, aumento 6, 7 libras. Rápido estoy como, oh, hey, ¿qué pasó? Vamos a cortar acá, vamos a correr. Rápido las bajo de nuevo. Tú sabes, ya no es como antes. Todo es distinto. No hace fasting, no hace fasting. No puedo hacer fasting porque me hice la bariátrica. Y entonces, como tampoco, el fasting me causa, me puede bajar el azúcar. Ok. Y son muchas horas. Pues yo tengo muchos pacientes bariátricos que van a la clínica. ¿Sí? Sí, porque la gran mayoría, no como, pues, le hicieron ese procedimiento, tienen problemas de tránsito intestinal, No, tienen yo problemas de eso- motilidad. es una y, bestia eso. claro, pero hay una gran cantidad que entonces empiezan a padecer de estreñimiento. Entonces, yo Pues soy- eres afortunado. Yo soy bariátrico y no tengo la vesícula. O sea que la realidad del caso es que eso se combina de la mejor manera, La entonces- vesícula, sí, la vesícula hace que la gente... Sí, yo por mi ombligo saqué estómago y vesícula. A mí me sacaron todo eso ahí. Antes esas Wow. operaciones eran La vesícula, sin rajarte. vesícula no procesas bien las grasas Sí, pero yo no... y te comes el lechón como quieras. Me cae mal. el cuerito. La carne frita me cae mal, el lechón ¿sabes? Todo lo que tenga grasa, claro. Sí, hay cositas que, pues, como quieras, mastico para simplemente sentir el taste. Mira como en la mente. Para sentir Claro. el fucking taste de la carne frita. Y ya, un cantitito. Después- te imagino. De escupirla como... ya, olvídate de eso. Sí, pero es que me cae mal. Uy, qué dolor. Me da un dolor. Todos los que son bariátricos saben lo que les estoy hablando. Un dolor. Porque eso es duro y lo que baja el esófago corre más lento. Es como bien distinto. Bien distinto. O sea, yo nunca he vuelto a comer como antes. Ya no me disfruto la comida como antes. Pero no importa porque tengo otros resultados. ¿Entiendes? Que básicamente era el fin de la operación. Pero la entrevista es tuya, no es mía. Tu papá era bien exigente, bien estricto, a niveles de que te seguía. Tú dijiste ahorita en una oración que me pareció bien interesante, que es con lo que voy a estar ahora enlazando lo que quiero hablar contigo, y es que al final él tuvo razón. Cuando tu papá te vio arrestada en aquel momento histórico, que yo hace muchos años yo no he visto la imagen tuya, pero yo la tengo aquí. Llegando al puerto, llorando con toda la policía de República Dominicana, los botes, ¿sabes? Esa imagen la pasaron una y otra vez en todos los programas y en todos los noticieros de aquí de PR. Tus fotos, la misma foto con tu imagen llorando, caminando, porque estabas arrestada. ¿Qué fue lo primero que te dijo tu papá en aquel momento histórico, si lograste hablar con él cuando ocurrió el hecho de que junto con tu esposo en aquel momento, Marco Irizarry, te arrestaron por narcotráfico? Mira, mi papá, tristemente, tuvo Parkinson 15 años. Y cuando esto ocurrió, ya él tenía el Parkinson bien avanzado. Wow. Aunque su mente estaba clara, él no podía viajar, él no podía... O sea, su movilidad era bien limitada. Y hablar por teléfono era bien difícil. Que era entender lo que él me estaba diciendo era difícil.
en persona era como mejor, pero no lo podía ver. Claro. Pocas veces hablé con él por teléfono, pero mami me decía, él jamás me reclamó nada. Él jamás me señaló, ni me dijo, te lo dije, nada. Él guardó silencio, fue solidario. Y me parece tan increíble porque ahí él se convirtió en el padre amoroso, comprensivo, que yo siempre quise. Uno nunca sabe qué cosas tienen que pasar en la vida para uno poder sanar otras. Entonces, él me visitó una sola vez porque le facilitaron un avión privado. Carmen Jovet lo llevó en una ocasión. Y cuando él me abrazó, yo me senté en su falda, él me abrazó, me dijo en el oído con dificultad, estás en la guerra. Más nada. Estás en la guerra. Estás en la guerra. Eso fue su manera de decirme, acuérdate de todo lo que yo te he contado, porque él siempre me contó de la guerra, cómo él se defendía, cómo él logró sobrevivir, la mente. Él siempre me hablaba de la mente, controlar la mente. Con la mente tú logras cualquier cosa. O sea, pero me entraba por aquí y me salía por allá. Claro. Pero de repente, en aquel momento, todo regresó a mí. Pues nunca se te salió. Simplemente decidías no ejecutar lo que él te decía. En aquel momento sí. Pero ya, no, que me refiero a que ya estando presa me acordé de todo. Claro. Y entonces ahí empecé como no a despertar en términos de lo que había pasado, sino a despertar en el lugar en donde yo estoy. ¿Qué voy a hacer para protegerme? ¿Cómo yo manejo esta situación? O sea, yo no me sé manejar en una cárcel. ¿Cómo? De la noche a la mañana, en un segundo. Bueno, nadie nace para estar en una cárcel. Claro. Pero mucho menos hay gente que se dedica al narcotráfico, hay gente que está en las calles, que sabe que puede terminar en una cárcel. Y posiblemente... Y están preparados. Aunque no están preparados, piensan que sí, pero básicamente no les sorprende porque ellos saben que ese era el fin. Eso o la muerte. Pero tú has dicho en entrevistas que tú no sabías que esa droga estaba en ese bote, que tú no sabías que Marcos bregaba con droga. Y posiblemente en los comentarios hay gente que diga que no te cree. Y eso está bien. ¿Qué voy a hacer con eso? Que la gente... Hay una cantidad de gente que siempre lo va a pensar, no importa lo que yo diga. Claro. Pero son mayoría los que sí creen en mí, porque eso yo lo viví. Yo viví la experiencia de tener miles de personas visitándome, dándome cariño, dándome apoyo, diciéndome que confiaban en mí. O sea, fue mayoría. Lo que pasa es que una cosa es lo que puede aparecer en un periódico y la prensa, quizás amarillista en aquel momento, a lo que realmente el pueblo sentía. ¿Qué dijo la prensa en aquel momento de ti? ¿Qué decían los medios de ti? Que cuando te das cuenta que lo dicen, que lo dijeron obviamente 3 años después que te das cuenta, o simplemente cuando te visitaban, mira, están diciendo esto de ti en Puerto Rico, tú no tienes manera de defenderte. No existían las redes sociales en aquel momento que tú te podías defender. Enviar un escrito ni nada, no había Instagram, no había TikTok, Facebook. Mira, era mejor que no tuviera nada de eso, porque iba a ser hasta peor. Solo con lo que había se agravó por todos esos artículos que se publicaron que eran llenos de mentiras. Este país estaba controlado en aquel momento por Cobo Santa Rosa. Y hay que decirlo. Y todos los demás medios replicaban lo que él decía. Yo no sé si tú recuerdas bien esa época, pero no había medio de comunicación que no repitiera ya lo que él había dicho. O sea, yo trabajaba en las noticias, yo trabajaba en los medios y yo veía como cada cosa que él decía, todos los medios estaban pendientes para después decirlo en su programa. Y yo,
pero ven acá, esta es la fuente, esta es la fuente Sí, era como un rebote. de donde sale toda la noticia. Y fue muy injusto. No había como una prensa que se dedicara a investigar por su cuenta qué pasó aquí, qué realmente está pasando aquí. O sea, en Puerto Rico no hubo ni un solo periodista, o eso tiene otro nombre, creo que es periodista investigativo, por llamarlo de alguna manera, que se dedicara 100% a tu caso para que ellos mismos, dentro de su investigación, pudieran hacer un artículo que desmintiera o confirmara lo que decía, obviamente, en aquel momento Cobo Santa Rosa con la Comay. Nadie se atrevía a llevarle la contraria. Nadie. Entonces, cada cosa, tú mismo me acabas de decir que tienes unas imágenes y te dejé que siguieras hablando porque yo digo, wow, es que esto es tan terrible como yo me he desgastado explicando algo que nunca llegó porque la República Dominicana se encargó de crear una falsa imagen de lo que realmente había pasado. Y eso fue lo que llegó aquí. Y ahora te voy a decir cuál es la primera. Tú me dices que tú tienes la imagen del bote. ¿Qué tú piensas que yo tenía que ver con el bote? A ver, por ejemplo. No. Que fuiste bueno, la historia que dijeron, que fuiste a acompañar a tu esposo a República Dominicana. Que tú pensás ¿Es un bote? Es un bote. Yo nunca estuve en ese bote. Yo no llegué por bote. También te escuché Yo decir llegué eso. por avión. Y los tickets, los pasajes, el pasaporte ponchado, eso estaba todo en el expediente. Eso nunca No lo hubo dijeron. ni un periodista que se encargara de leer el expediente y mirar y decir, ¿qué bote de qué bote? ¿Y Yo dónde- nunca estuve en el bote, ni toqué el bote, ni me acerqué al bote. Yo vi ese bote por primera vez cuando nos arrestaron, que nos llevaron al muelle, que estaba a 1 hora de distancia del lugar donde nos arrestaron, porque había otra gente que sí habían venido en el bote. Y entonces después que nos arrestan a nosotros, comiendo en un parador, nos unen al otro grupo y sigue el camino a los arrestos y van hacia el bote. Pero aquí pasaron cosas bien interesantes. Que, por ejemplo, ellos dijeron que ellos tenían vigilancia 24 horas a ese bote. Pero ellos no sabían en dónde estaba. Y no hay una imagen del bote en ninguno de los videos, excepto el día del arresto, de que hicieron el requisito del bote y todo eso. Okay. Si tú sabes, si tú tienes 24 horas vigilancia de un bote, ¿por qué tú no sabes en dónde está y estás pidiendo direcciones? Ujú. ¿Por dónde? ¿Hacia dónde? O sea que mintieron. Era una mentira de principio a fin y por eso fue que yo le creía a Marco. Porque si aquellos estaban mintiendo, ¿por qué yo le iba a creer a ellos? O sea, Marco te dijo que no sabía No nada. tenía nada que ver con eso. Ese hombre lloró lágrimas de sangre, negando. Ante mí, que él no tenía nada que ver con eso. Y tú le creíste. Claro. ¿Por qué no? Si Obviamente, aquellos eran unos embusteros. claro. Entonces, y decir que yo iba en un bote, que yo llegué en un bote, y ellos vendieron esa historia y la vendieron y la vendieron y tanto la repitieron que ya no hay manera de quitarle eso a la gente de la mente. Ni fui ni pensaba venir. Mira, yo padezco de vértigo, pero como te digo de vértigo, no es un vértigo que es un mareíto. Yo padezco de vértigo que yo no me puedo mecer en una hamaca. Yo no me puedo mecer en un columpio. Yo no puedo ir en la parte de atrás de un carro. Yo me monto en un avión y yo me tengo que tomar 2 Dramamine. O sea, yo no puedo ir a Disney a montarme y tirarme por las montañas rusas. Yo no puedo hacer eso porque me muero. Me dura semanas el vértigo. Wow. ¿Tú te imaginas yo en un bote? Yo no me lo imagino siquiera cruzando el canal de la Mona para llegar a República Dominicana. Yo me tiro mejor y que me coman los tiburones. O sea que a ti te arrestaron simplemente porque eras esposa de Marco Irizarry. Exactamente. Y tú no tenías nada que ver con la droga. Tú no sabías Jamás. que él hacía este tipo de trabajo. Él se cuidó muy bien. Él se cuidó muy bien. Pero tengo que decir también qué tiempo yo tuve de conocerlo. ¿Cuánto tiempo tú llevas con Marco cuando los arrestaron? Yo llevaba 3 meses de casada y más o menos en total como 6 meses que había estado saliendo con él antes de casarnos. ¿Y por qué te casaste tan rápido? Gracias, esa es la pregunta. Marcos tiene un patrón
Y ya sé que es un patrón, porque han habido 2 ex que se han acercado a mí a raíz de estas entrevistas. De él. A contarme lo que han vivido con él. Después de mí. Y yo sé que antes de mí, él estuvo casado, también hubo una experiencia fea. Ok. Pero ya yo sé que es un patrón. Él es un narciso, típico narciso. El mundo revolotea alrededor de él. Y los narcisos pues le gustan, pues, alimentarse de otras personas que están bien, ya sea económicamente o que sean personas guapas, elegantes o que llaman la atención, que son exitosas, lo que sea. Él se pegó por farandulero. Yo sé que él es un farandulero. Lo que él quería era andar conmigo para él, tú sabes, sobresalir de alguna manera. Yo no me daba cuenta de eso. Yo no lo quería ver de esa manera. Yo nunca lo vi de esa manera. Estabas enamorada. Ahora lo veo clarito. Pero él se cuidó mucho, pero él me tenía en un sub y baja todo el tiempo. Me montaba unas peleas que yo no sabía de dónde habían salido para después desaparecerse. Perdón. Desaparecerse. A veces se desaparecía un día, 2 días. Como para castigar. Y después regresaba. Y después lloraba. Y después pedía perdón. Y después yo no voy a volver a hacer esto más. Y así. Volvíamos otra vez en el círculo tóxico, vicioso. Yo nunca había vivido una relación así. Okay. Y yo estaba media confundida. Porque de repente era la luna de miel que duraba semanas. Y yo decía, wow, es que él está en estrés. Uno empieza a justificar las acciones del otro. Y yo me enredé en esa. Y en una de esas discusiones, cuando él regresa con la idea del matrimonio. O sea, la reconciliación viene atada a yo me quiero casar contigo. Y ese yo me quiero casar contigo, en ese momento, vamos a casarnos, te casas conmigo. Yo, dentro de mí, yo no quería casarme con él. ¿Tú no quieres casarte con Marco? No. Yo le dije que sí porque no sabía decir que no. ¿O porque tenías miedo? Tenía miedo de decirle que no porque yo dije, si le digo que no, nos dejamos. Porque él fue como que blanco y negro. O nos casamos o nos dejamos. Ya. Y yo como que, ojalá me hubiese dejado de él. Pero yo no supe decir que no. Y de repente se formó todo este trajín con la boda y la cosa. Y yo le decía, pero... Bueno, recordamos, porque entiendo que fue una boda sumamente lujosa. Ajá. Que me metió él en esa boda lujosa. ¿Cómo así? Ahí tienes agua. Cuando yo empiezo a hablar de estos temas, a mí se me seca la boca, yo salivo, yo me ahogo, yo toso, me pasa de todo. Ok. Ahí tienes agüita para que hidrate. Muy bien. Esa boda nunca debió haber ocurrido. Y yo ignoré mi sexto sentido. Empezó como bien rápido, fue bien rápido. Las flores, aquello, el local, y él empezó a dar depósito de todo. No, yo voy a pagar esta boda, esto, aquello, lo otro. Y yo pues como que iba como siguiéndolo, como Sí, que... fluyendo. Ajá, pero siguiéndolo porque yo caminaba como un poquito de puntitas alrededor de él. Como que yo le tenía un poquito yo tenía temor de decir algo que provocara una discusión. Ya yo estaba ahí y no me había dado cuenta. Entonces, el día de la boda, yo iba de camino a la boda en aquella limusina y dentro de mí yo iba pensando, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué edad tenías? 26. Wow. ¿Qué yo estoy haciendo? Ay, Dios mío. Pero, ¿y será? ¿Y si yo no llego? ¿Y si yo cancelo esto? Ay, no, pero qué vergüenza. O sea, que tú llegaste... Todo el camino en la limusina. Si llegabas o no llegabas al altar. Lo pensé. Y yo decía, ay, no, pero qué vergüenza. Está toda la prensa ahí. Pero imagínate, después de todo, yo no puedo hacer eso. O sea, te casaste por presión. Me casé. Yo no pensaba que yo estaba presión. Yo no lo sabía, pero eso es presión, eso es manipulación. Y yo llegué allí
Era como, yo iba en piloto automático. Esto hay que hacerlo. Esta es la asignación, eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Cuando terminó esa boda, él me viene con la sorpresita de que no le habían hecho unos pagos. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú con el traje de novia, después que te tomaste la foto, después que se está yendo todos los invitados, después de todo eso, ¿Cuánto costó esa boda? bueno, él pagó los depósitos, $15,000 en depósito, y mi mamá terminó pagando $15,000 del resto. Trein- ¿Pero por qué? Bueno, porque es que él quiso que todo fuera así, de lujo. $30,000. ¿En qué año fue esto? $30,000. Esto fue en el 2002. 22 años. Wow, $30,000 en el 2002. Y mi son mamá, bodón. o sea, yo tuve que ir a donde mi mamá, porque él tenía su tienda de vitaminas, que según él le iba bien, él se proyectaba como un empresario exitoso, con sus carros de lujo, tú sabes, él se proyectaba un hombre exitoso, independiente, sin problema. Y yo no me casé porque tuviera o no tuviera dinero, estaba pelado, a lo mejor me casaba igual. Pero el tema es la mentira, el aparentar, el proyectar lo que no es. Entonces, ese día, cuando él me dijo eso, que la distribución de unas vitaminas, de unos suplementos, de los gimnasios que no le habían pagado, que esto, que aquello, que lo otro, yo tuve que ir a pedirle a mi mamá que le pagara a todo el mundo allí. Wow. Y él fue donde mi mamá y le dijo que en unas cuantas semanas él le iba a devolver el dinero. ¿Está en caja todavía tu mamá en eso? Está esperando. Está sentada esperando todavía. Pero es que esos $15,000 no fueron nada. Si vienes a pensar todo lo que pasó después. Correcto. Mi mamá perdió sobre $800,000 tratando de sacarme de allí. Mi mamá hipotecó todo. Casa, edificio comercial, sacó los ahorros, planes de retiro, CDs que tenía en el banco, CDs que tenía en el banco. Claro, sí. Todo se fue tratando de sacarme de allí. No, Y los que no saben lo que es un manteniéndome... CD, CD no es un CD del disco, es un programa Sí. de ahorro, ¿no? Sí, que tú lo pones ahí, no lo debes No los puedes romper tocar, por claro. cierto tiempo. Entonces ella tuvo que romper todo, ya sacó todo, ya hipotecó todo. Sí, tienes unas penalidades si lo rompes antes, sí. Entonces ella me mantuvo a mí y mantuvo a Marcos también. Ella lo visitaba, ella era la que le llevaba comida, ella era la que llevaba a la compra, ella era la que le dejaba dinero para sobrevivir cuando había que comprar una cama. Entonces a mí me dolió mucho cuando él se puso a dar una entrevista jactándose, típico él, arrogante de todas las cosas que él logró y que él hacía, de dónde él sacaba el dinero para vivir. Eso no lo decía. Porque yo conseguí $5,000, porque yo conseguí 1,000, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo lo otro. Mi madre. Pero jamás le dio las gracias ni por salvarle la vida. Porque él también habla del traslado a la Romana. Ese traslado se lo luchó mi mamá con el procurador de la República. Mi mamá tuvo que ir a suplicarle Para sacarlo de esa cárcel. para sacarlo a él de esa cárcel y a mí de la que yo estaba, para que estuviéramos en la misma cárcel en la Romana, porque era ella la que tenía que encargarse de todo. Y el viaje Pigüey. Y le costó dinero. O sea, tuvo que pagar para que eso se pudiera hacer ese trámite. No al procurador, pero para llegar al procurador, ella tuvo que pagar aquí, pagar allá, para llegar a sentarse en esa oficina. O sea, vuelve a Y repetir. fue con mi abuelita, que en paz descanse. Se sentaron las dos. Porque era para ella, para mi mamá, más fácil. Podía alquilar un... Perdón. Tranquila. Podía alquilar un apartamento que estuviera cerca,
podía visitarme con más facilidad. Ella en aquel momento tenía que ir a Higüey, viajar 1 hora al Ceibo por aquellas carreteras horribles, complicado. Una compra para aquí, una compra para allá. O sea, todo lo que se necesitaba. Lo logró ella. Y después él se echa... Yo conseguí ese traslado y gracias a que yo conseguí ese traslado, yo no perdí mi vida en el fuego que hubo. No, él está vivo gracias a que mi madre lo sacó de ahí. Y eso demuestra que él no tiene ninguna humildad y ningún arrepentimiento del daño que ha hecho. No a mí, a mucha gente en el camino. Pero a mí me destruyó. A mí me robó. Me robó tiempo. Me robó inocencia, me robó ilusiones, me robó mi carrera. Me robó, eso se llama robar. Y no hay... ¿Tú lo has perdonado? ¿O cómo tú trabajas ese perdón? Porque es evidente que sientes rabia, es evidente que todavía tú sabes que Lo que pasa es que esta rabia es nueva. Esta rabia es nueva porque eso estaba en el pasado ya. Claro, él fue a una entrevista con Chente, sí, yo voy a decirlo públicamente, fue una entrevista con Chente. La gente puede revisitar esa entrevista para luego revisitar esta y que puedan entender de lo que tú estás hablando. Y que puedan ver. Óiganla en mute, la entrevista. Si alguien quiere aprender a leer y a entender un body language, pongan una entrevista en mute. No escuchen lo que le está diciendo. Solo miren. O sea, que estas entrevistas que tú estás haciendo, tú estuviste con Burbu, estuviste estuviste en Guapa, estuviste en Telemundo, estuviste en emisoras de radio en PR. Tele 11, en todos lados. En todos lados, obviamente, anunciando tu libro Libre en Cuerpo y Alma, que es un libro, es un audiolibro. Un libro y también audiolibro para los que, como yo, no suelen tener mucho tiempo para poder leer. Te lo pegas aquí, pap, y obviamente pues brega muchísimo. Súper cool. Pero es a raíz de esa entrevista. O sea, porque si esa entrevista no hubiese ocurrido, seguramente tú no estuvieras aquí hablando lo que estás hablando, Laura. Tú hubieras callado todo esto. A mí se me ha hecho muy difícil abrir mi corazón con respecto a lo que realmente pienso, porque yo he sido una persona que me he tragado todo. Porque no me van a creer, porque ¿para qué voy a decirlo? Si ya total, por más que he dicho, nadie me oye, siguen repitiendo lo mismo. Entonces he callado tanto por tantos años, pero en un momento dado, como yo he buscado mucha ayuda, porque yo reconozco que viví depresión, que viví muchos años de ansiedad, donde nadie me daba trabajo. O sea, era como tener lepra. Entonces, o sea, ¿tú sabes lo que es eso? Después de todo lo que has vivido, sigues pagando después de regresar por algo que no hiciste. Y continúas pagándolo año tras año, año tras año. Y llegó un momento en donde yo tuve que buscar ayuda espiritual, psicológica, de todas las ayudas posibles. ¿Y sabes qué? Que sobre los años lo perdoné. Y lo perdoné de que no sentía nada. Nada. Ni frío ni calor, nada. Eso era un tema viejo. Pero de repente, esa arrogancia con la que él habla en esa entrevista, frescamente, diciendo en detalle todo lo que hizo y cómo lo hizo. Desde mucho antes de él conocerme, él ya estaba en eso. O sea, él nunca paró de hacer eso. Y después que yo la oigo, yo empiezo a atar cabos. Y yo digo, entonces, la tienda de vitaminas era un frente. Entonces, tú me estás diciendo ahora a mí que todo este tiempo tú lo que hacías es que te desaparecías posiblemente para traquetear, porque aparecías con dinero, de repente te pagaban. O sea, son cosas que ahora... Hay un refrán vulgar y lo voy a decir. Nadie sabe que el perro es macho hasta que le ve los huevos, ¿verdad que sí? Bueno, pues básicamente eso es lo que me pasó. Y ahora, cuando él hace esa entrevista que cuenta tanto detalle,
que si salía a la calle a janguear con los militares. O sea, él a mí me quitaba el dinero que los puertorriqueños me dejaban. Él me lo quitaba. ¿Cómo que el dinero que los puertorriqueños te Cuando dejaban? los puertorriqueños me visitaban, que eran montones, especialmente las romanas, eran 500, 600, 800 personas en un día. Sí, que iban a vacacionar. La gente me visitaba, me dejaban dinero, 20, 40, $100 para que yo comprara comida, para lo que sea que yo necesitara. ¿Y cómo él te robaba eso? Cuando terminaban las visitas, me decía, no, dame lo que yo les voy a administrar, porque yo soy la que tengo que darle dinero a aquel guardia, darle dinero al coronel, darle dinero aquí. Él quería administrar. Y yo, por evitar discusiones, se lo entregaba. Yo estaba vulnerable y sin fuerzas para luchar contra él. ¿Ustedes tenían relaciones dentro de la cárcel cuando los juntaron? O sea, ¿ustedes actuaban como un matrimonio normal dentro de la cárcel? ¿Tenían, como se le dice en España, vis a vis? O sea, esas visitas conyugales. No se suponía. No se suponía, porque nosotros estábamos en celdas separadas y cuando nos podíamos ver era cuando estábamos dando clases en la escuela, que dábamos clases para alfabetizar a los otros reclusos. Era a los Leer y hombres y yo a las escribir y mujeres. eso. Sí, habían, ok. Y ahí pues teníamos el privilegio de pasar una gran parte del día. No era realmente un vis a vis, no era permitido, no era eso. Pero pasaban cosas, pero no eran agradables. Y yo las permití también. Las permití porque pensaba que de esa manera él me iba a querer. Wow. Pensaba que de esa manera él iba a dejar de criticarme, de gritarme y de maltratarme. Pero 5 minutos después ya me estaba insultando. O alándome el pelo, o empujándome, o mandándome a callar frente a la gente. Entre muchas otras cosas, solo por darte un ejemplo. Y esas sí son heridas difíciles de sanar. Porque estamos hablando de mi cuerpo. De entregar tu cuerpo cuando no quieres. Solo porque piensas que así te van a querer. Y yo estaba enfocada en él en vez de estar enfocada en el caso. Así de desconectada de la realidad yo estaba. Mi familia estaba luchando por sacarme, yo estaba luchando por salvar mi matrimonio. Salvar lo insalvable y defender lo indefendible. Y mientras yo hacía eso, ¿qué hacía él? De fiesta todas las noches. Para eso era que él usaba el dinero. Lo sé ahora. ¿Cómo tú crees que me revolcó el alma que él dijera que él usaba droga dentro de la cárcel, que él lo que hacía era emborracharse, que hasta alucinógeno usó? ¿Sabes cómo yo me quedé? Mira, felicidades por ti. Pero tú me metiste a mí en este problema. Y yo me lo estoy tragando sobria, a secas, con el dinero de mi familia. Bien trabajado. Y él estaba de fiesta. Entonces, el confesar frescamente que él, ¿sabe? ¿Qué narcotraficante tan charro? O sea, él iba sin ningún plan. O sea, para colmo, es un loser como narcotraficante, tengo que decirlo, porque ni eso sabe hacer bien. O sea, me lleva allí, me usa de tape, eso fue lo que hizo, y él no tenía un plan. Él parece que fue a buscar plátanos a la plaza del mercado o algo así. Habían 250 llamadas telefónicas. No todas de él, pero vamos a decir como 50 eran de él. Él hablando aquí, hablando allá, buscando. O sea, él fue allá a buscar. ¿Quién le vendía? ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso. ¿Quién le dio el dinero para eso? ¿Cómo se hace eso?
Y él mismo lo dice en la entrevista. O sea, él me abrió los ojos de una manera. Cuando yo pensaba que ya lo sabía todo, y lo único que yo tenía que perdonarle a él eran los maltratos. Yo pensaba que era eso, hasta ahí. Yo llegué hasta ahí. Pero el año 2023 fue un año asqueroso para mí. O sea, yo tuve que volver al psicólogo, yo tuve que volver a buscar ayuda espiritual. ¿Esa entrevista provocó eso? Sí. Yo estaba que me montaba en un avión, yo no sé ni a qué. Yo estaba en un avión y me montaba y llegaba aquí, yo no sé ni a qué, a despotricar por todas las esquinas. A gritar por todas las esquinas. Gracias a Dios he logrado control. ¿Y por eso nace el libro? Por eso no será. El audiolibro venía en camino, pero ese no era el giro. Él cambió el giro. ¿Tuviste que reabrir el libro para reescribir cosas o añadirle cosas? Tuve que actualizar, tuve que explicar un montón de cosas que yo no sabía, que no entendía hasta ese momento. Para que la gente que lo descargue, el libro, entienda en dónde yo estaba sumergida y por qué yo actué de cierta manera y por qué yo lo defendí tanto. Y por defenderlo a él, yo me hundí. ¿Ves? Porque por confiada. El libro En Cuerpo y Alma es un libro, audiolibro. La gente lo puede descargar en todos lados, ¿correcto? En Amazon está. Amazon tiene una aplicación que se llama Audible, pero si tú vas a Amazon, ahí mismo lo ves. Y si no, pues yo hice una página web que se llama laurahernandezlibre.com. laurahernandezlibre.com. Sí. Y ahí lo pueden descargar también. Sí, ahí lo pueden descargar también. ¿Te digo de la luna de miel? Sí, no hemos terminado. Quería aprovechar el momento, para decirle a la gente dónde pueden conseguir el libro, que por lo regular en las entrevistas dejan eso en la parte final. Sí. Y pues quería ponerlo más o menos aquí para que la gente pues supiera que a raíz de, bueno, esta entrevista tiene muchas razones de ser, pero la más evidente, obviamente, entrevista que hizo Marcos el año pasado y obviamente el lanzamiento de tu libro, Libre en Cuerpo y Alma. Cada capítulo tiene un podcast corto que profundiza, explica y va un poco más allá de lo que está ahí narrado. En que cada lo capítulo. arrolló. En cada capítulo. Exactamente. Okay. Pero hacía falta. Definitivo. Hacía falta. Ok, hablamos un poquito de tu luna de miel. Hablamos un poquito O de también. hiel. ¿Ah? O de hiel. Pero- ¿Has oído luna de hiel? En vez de luna de miel. Luna de hiel. Hiel, sí. De amarga. ¿Cómo fue? Primero, ¿cómo termina la boda? Bueno, Mi mamá pagando $15,000. $15,000. Bueno, todavía no puedo digerir bien que tu mamá terminó pagando al final del caso más de $800,000. Es algo que me cuesta digerir. Es bien difícil. Porque reconozco que, y ahí es evidente el amor de un padre a un hijo. El amor de un padre desesperado por hacer todo lo posible para que su hija o su hijo, en este caso, su hija sea libre. $800,000 es una locura. Hay muchos padres que han perdido todo su ahorro, todo lo que por años trabajaron por tratar de sacar a sus hijos de la cárcel o de las drogas o lo que esté pasando a su hijo. Wow. Luna de hiel. ¿Qué ocurrió aquí? Nos tuvimos que regresar antes porque no tenía dinero. Él no tenía dinero. Ya estaban los pasajes pagos, estaba todo pago. Llegamos allí. ¿A dónde iban? Atlantis, en las Bahamas. Ya. No teníamos dinero ni para comer. ¿Y si tuvieron? Porque yo no era rica. Mis papás tenían su dinero trabajado, pero yo me independicé. Y yo tenía mi apartamento en la calle del Parque en Santurce, que me costó $85,000. Yo pagaba $500 al mes. Yo tenía mi intercambio de una marca de una guagua que me la dieron. O sea, yo tenía mis cosas y yo era independiente, pero tú sabes que
Sí, los medios no pagan tan bien como la gente posiblemente piensa. Yo vivía con lo que yo podía vivir y yo no le pedía nada a mis papás. Nada. Cero. Sí, yo estaba en las noticias, yo tenía, tú sabes, mucha exposición, me invitaban a animar actividades aquí y allá y uno va cuadrando tú sabes, la chequera, como quien dice, con esas actividades extracurriculares, pero no era porque yo tuviera un sueldazo ni nada por el estilo. Y él se antoja de esta boda y se antoja de esta luna de miel y todo tan fastuoso y todo tan llamativo, cosa que a mí no me interesaba. A mí no me criaron, ¿cómo te digo? A mí mis papás siempre me decían, ¿qué tú prefieres? ¿Un quinceañero o un viaje? Un viaje. Claro. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te pague la boda o que te dé el pronto de la casa? El pronto de la casa. ¿Entiendes? Esa era lo que mis papás me enseñaban. Va a gastar el dinero en una boda que... O sea, ¿en qué? Sí, utilizarlo en lo que es. En algo que se fue, que se perdió, algo concreto puedes tener con ese mismo dinero. O sea que esa era mi mentalidad. Yo no hacía caso en unas cosas, pero en otras yo las tenía bien claras. Y yo era independiente. Y yo tenía mi apartamentito, yo me sentía bien orgullosa de las cosas que yo tenía. Yo estaba tranquila, estaba bien, vivía bien. Pero tampoco era rica. Yo no. El que tenía ínfulas de rico era él. Y después allí resulta que no teníamos ni para comer. Terminábamos comprando un plato de comida para dividirlo entre dos. Wow. En Atlantis, en las Bahamas. Y se suponía que después que saliéramos de allí, íbamos a ir a Miami unos días, nos regresamos. Por ahí empezaron. O sea, esto empezó mal. O sea, esto estuvo mal desde el principio. Empezamos a tener discusiones por el tema, especialmente de cuándo se le va a pagar a mi mamá. Yo no me siento cómoda con esta situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está pasando con tus negocios? Háblame claro. Sí, ya somos esposos. Hay que hablar claro aquí. No, nunca me habló claro. Esto era algo pasajero, temporero, que nunca le había pasado en la vida. Eso se iba a arreglar, eso se iba a solucionar. Pues uno más o menos sigue, pero seguía entonces, empezó entonces el maltrato sutil. No te quiero hablando con tal persona. Yo no podía ir sola a ningún sitio. ¿Dónde tú estabas? No, estaba en plaza, que me estaba comprando unas cosas. Tú no te podías ir a comprar ropa sin mí. Yo era como que, ajá, como que yo no lo cogía ni en serio. Pero era en serio. De alarme la camisa, ¿qué? ¿Que tú quieres que te estén mirando? A ese nivel. Eso fue después de casarnos. Suavecito, así empezó. Y así como en una discusión me pidió matrimonio, en otra discusión, que fue bien violenta, yo le pedí el divorcio. ¿Qué tan violenta? Casi a los 3 meses. ¿Qué tan violenta fue? Tan violenta como que yo recogí todas mis cosas y las metí en mi carro para irme. Todo, ganchos, todo así, están en el baúl, todo. Quiero el divorcio. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué ese era el momento de yo romper esa relación? Ese fue el momento. Y yo me fui para mi apartamento. Él se desapareció varios días y regresó con pasajes en mano. La segunda luna de miel. Vámonos unos días a República Dominicana. Tú no estás bien de salud. Descansa. Y yo, pero... ¿Y tú estás comprando pasajes y el dinero de mis papás? Ya yo lo conseguí. Me pagaron. Tranquila, cuando regresemos del viaje yo les voy a pagar. Tan, tan. Nunca regresaste. Bueno, sí, 3 años después. Me tocó vender el apartamento. Me tocó salir de todo lo poco, que para mí era mucho, que tenía para poder por lo menos ayudar a mi mamá en algo, porque total, eso no era mucho comparado con lo que ella gastó. Claro. Déjame preguntarte, Laura.
The Master of Deceit. El maestro de los engaños. Déjame preguntarte esto. No sé, tú saliste mucho antes que él de la cárcel. Ujú. ¿Tú te enteraste que ibas a salir de la cárcel antes que él? ¿Se lo comunicaste? ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo él asimiló el hecho de que tú te fuiste antes de la cárcel? O sea, ¿cómo tú se lo dijiste? ¿Cómo él reacciona? Bueno, él lo escuchó porque fue en una apelación, en un juicio de apelación. Pero él siempre me decía, si tú sales antes que yo no voy a luchar más. Yo me voy a quitar la vida. Me lo dijo tantas veces que yo tenía pánico. O sea, él me hizo responsable a mí de su vida. Y yo estaba como en un pánico cada vez que los abogados tenían una estrategia, vamos a hacer esto. No, no pueden hacer eso porque eso le perjudica a Marco. No, no digan eso. Porque si dicen eso, eso es como si lo mismo que le estuvieran echando la culpa a él y él no tiene la culpa. Y entonces, y los abogados, ellos no saben ni ya ni cómo defenderme. Si yo misma me estaba hundiendo. O sea, a mí no me salvaba ni el médico chino. O sea, que pedían que realmente tú no te defendieras para no perjudicarlo a él. Exactamente. Porque eso era lo que él me decía. Si tú te hubieras defendido y no le hubieras hecho caso, tú hubieras salido antes. Sí, O sea, que tú cogiste 3 años de cárcel por él. gratis. ¿A ese nivel estabas enamorada? ¿O tenías miedo? Si yo miro ahora, ¿Qué tenías que que sentir? siento que conozco el amor ahora sé ahora sé lo que es el amor. Aquello no era amor. Aquello era necesidad. Aquello era una falsa ilusión de lo que es el amor. El no saber estar sola. El necesitar a alguien que te esté validando, que era lo que él hacía inicialmente, para después hacer lo contrario. Es un juego emocional muy pesado. Y yo estaba enredada en ese juego, sin darme cuenta. Así que me los comí los 3 años. Pero salí porque desperté. Salí porque me empezaron a decir cosas el último año que yo estuve. Una persona que era la jefa de la celda de las mujeres, un día me vio llorando por un alón de pelo que él me dio, que ella lo vio. Y me dice, ¿tú sabes lo que él hace ahí todas las noches? En la celda al lado. O sea, y ella me dice, yo te veo llorando y yo de verdad que no entiendo ni por qué. Él hace unas fiestas ahí todas las noches, hasta las 6, 7 de la mañana. Por eso es que él baja a la escuela a las 4 de la tarde, porque está después durmiendo el resto del día. Y se está metiendo perico. Y yo, pero espérate. O sea, fue como el primer golpetazo. O sea, sleeping with the enemy. No sé ni con quién está. Entonces, otro día, una guardia mujer de las pocas que habían, ella siempre estaba como dando vueltas en la escuela, en qué los puedo ayudar, haciendo el mandado aquí, pero era pues por dinero, todo era por dinero. Ujú. Y un día a ella la suspendieron. Y ella vino en su ropa civil, no sé por qué, y se sentó en la escuela y le dijo a Marcos, o sea, ella entra y estoy yo con Marcos en la escuela hablando de no sé qué, y le dijo, no, porque me suspendieron 2 días, porque pasó no sé qué, y tú también te estabas metiendo, pero yo no dije nada. Y yo hice así. Y lo miré. Me quedé callada. Cuando ella se fue, yo dije, ¿de qué estamos hablando aquí? Esta es la segunda vez que yo escucho esto. No, yo no sé de qué está hablando, eso es mentira, eso ya lo hace para ella justificarse. Él siempre tiene una explicación para todo. Pero ya yo estaba cansada porque eran tantos los desprecios, era tanta la humillación,
eran tantas las faltas de respeto, eran tantas las críticas hacia mí. Él me decía que estaban presos por mi culpa. Y yo me lo creía. Porque por yo ser una figura pública estábamos presos. Porque si no, eso no hubiese pasado. Porque todo esto fue porque el gobierno de la República Dominicana quería dar un ejemplo con los boricuas y fue por tu culpa, por tu ser famosa. Y eso era machaca, que machaca, que machaca con el mismo tema. Y yo cada vez más reducida y minimizada. Ah, que tú no puedes hablar con la prensa porque si tú vas a hablar con la prensa yo tengo que estar. Y la prensa a veces lo que quería era hablar conmigo, no con él. Y si yo daba una entrevista y él no estaba, la que me buscaba yo después. Porque tú dijiste esto, porque tú dijiste aquello, que, o sea, era una cosa. Yo estaba en las manos de Lucifer. Y yo trataba, ya yo empecé a abrir los ojos y empecé a maniobrar, a esquivarlo y otras veces a confrontarlo. Y empecé también a gritarle de vuelta. Tú me empujas, yo te empujo. Tú me gritas, yo te grito. Tú me insultas, yo te insulto. Tú me mandas a callar, yo te mando a callar. Y empecé con esa dinámica que no soy yo. Uh-huh. Y cuando tú empiezas a actuar de una manera en que va en contra de quien tú eres, te hace daño. Y eso a mí me hizo un daño terrible. Más sin embargo, esas fueron las garras que tenía que sacar para poder salir de allí. Porque me desligué emocionalmente de él. Y al yo hacer eso, dejé que los abogados hicieran lo que tenían que hacer. Y no me metí más. Cuando él se enteró de ese que estabas apelando. No, estábamos todos en la apelación. Aquí teníamos que ir todos como en reces. Aquí iba todo el mundo a la vez. Los 8 que estábamos arrestados en el caso. ¿Y tú fuiste la única que saliste? No. En esa apelación, las 3 mujeres. Íbamos a salir cumplidos los 3 años. Y faltaban como 6 semanas, algo así. Y los hombres les bajaron la condena de 20 a 15. ¿Él estuvo 15 años preso? No. Él salió... Perdóname. A él le dieron 15 años y se lo bajaron a 10. Así fue. Okay. A mí me dieron 7 y me lo bajaron a 3. Ya. Yeah. Entonces, de esos 10 años, él estuvo 7 o 8. Cuando él sale, ¿intentó comunicarse contigo? Sí. Y me dijo que todavía él me amaba. Y yo digo, estaba buscando dónde acomodarse. Ya yo en esa etapa no creía ni en la luz eléctrica. Y ya yo tenía mi negocio, ya yo me había establecido nuevamente, había comprado mi apartamento con la ayuda de mi mamá, que todavía está a nombre de ella, por cierto, nunca lo he cambiado. O sea, tu mamá sigue ayudándote después de todo. Uh-huh. Sí, porque no tenía crédito. Claro. Entonces tenía el ingreso, pero no tenía el crédito. Entonces, pues ella me ayudó y todo eso. Pero me llamó para decirme que todavía. ¿Pero lo viste o simplemente por teléfono? No, por teléfono. Eso fue antes de salir. Él me avisó que había conseguido la libertad condicional y que cuando llegara, que esto, que aquello, que todavía me amaba. Yo no puedo ni creer. A lo que llega un buscón, a lo que llega una persona que vive de los demás, que es una sanguijuela. Entonces, después de yo ver esa entrevista, vamos a hacer 2 más 2. 2 más 2 significa que él cogía, iba, daba un palo, se gastaba todo el dinero en todos los lujos que él se daba y después estaba pelado. Y yo me imagino que después volvía, como él dice, a dar otro palo. Porque él dice que él ya venía haciendo esto. Es un fresco. Es un fresco. Se ríe y todo. En la entrevista.
Y esta vez, como parece que estaba bien pelado, ¿ves? Porque ni la luna de miel salió bien, ni la boda salió bien, parece que él quería dar un palo para pagarle a mis papás, porque dijo, cuando regrese yo les pago. O sea, y es que no hace ni sentido, nada. Pero después que tú miras hacia atrás, pues ya te vas dando cuenta de que eso fue lo que pasó. Gracias por decir la verdad finalmente. Sí desató una ira en mí, la desató. Desató mucha rabia, me revolcó sentimientos que ni siquiera sabía que estaban ahí todavía. Me afectó emocional, físicamente. O sea, me echó para atrás 20 años, 22 años me echó para atrás. Yo te tengo una pregunta. Obviamente tú has hecho varias entrevistas. No sé si obviamente estuviste también con Burbu. No sé si en esa entrevista fuiste como igual que estás haciendo aquí de profunda, pero es evidente que obviamente él vive en Puerto Rico. Él va a ver esta entrevista. Seguramente ya vio las demás entrevistas que hiciste. Marco tiene mi teléfono directo para que sepa, esto es una realidad. O sea, yo no es mi amigo porque los amigos hablan constantemente. Yo sí lo conozco del medio. Alguna vez creo que fui a entrenar en su gimnasio con él. Sí, lo conozco. O sea, a ti no te da... Es evidente que no te da. Yo creo que la respuesta es evidente. No te da, pero para nada temor. De repente, tampoco te sorprendería que Marco de repente me pida tiempo igual. O sea, ¿qué tú tienes que decir a esta pregunta? O sea, si Marco mañana quiere hacer un podcast, no conmigo, puede ser con la misma Burbu, con quien sea, o una conferencia de prensa, ¿tú estás 100% segura a niveles de lo que tú estás diciendo, a niveles que a ti eso no te importa absolutamente nada? Claro que me importa. Pero yo lo puedo detener. Lo pude detener con todo lo que hizo. ¿Te ha llamado después de todo lo que has dicho en estas últimas semanas? No, porque no tiene mi número ni me ha tratado de contactar. Pero han pasado cosas mejores. Como ex de ellos, de él, perdón, comunicándose para dejarme saber que gracias. Que gracias por haberle dado voz a lo que ella también ha vivido. Que es un patrón que se repite, es un libreto. Lo mismo. Excepto que no la metió presa, ¿eh? Pero lo demás es lo mismo. Marcos puede decir misa. A mí no me importa lo que él vaya a decir. Yo le he tenido miedo a él mucho tiempo. Yo he vivido con miedo mucho tiempo. Y ya está bueno. Porque ya lo que él hizo, para mí ya eso fue el final. O sea, la pieza final que faltaba para yo terminar de armar el rompecabezas y decir, ok. O sea, este tipo es un psicópata. Es un narciso, es un bipolar, o sea, este tipo necesita ayuda profesional, pero urgente. Y no sé por qué no la habrá buscado. Y si la ha buscado, no le ha funcionado. Y habla mucho de Dios, y habla mucho de la cristiandad, pero lo que hace es mentir. Y lo que sale por esa boca es mentira tras mentira. Y va a la iglesia a buscar mujeres, eso es lo que va. Porque es que este país es muy chiquito. Y aunque uno no quiera saber, uno se entera. Eso es lo que va, porque buscando mujeres cristianas que son, pues, que perdonan, que dan oportunidades. Mira, burro viejo se ven de lejos. Ahí es que va. Ahí donde él va, parece que allí donde él tiene engañado a mucha gente. Laura Hernández, Libre en Cuerpo y Alma. El libro ya está en Amazon, en la aplicación de Amazon. Sí, en Audible, que pertenece a Amazon, pero si entran a Amazon ahí lo encuentran. Y en laurahernandezlibre.com. Sí. Ahí pueden descargarlo. Sí. Te quiero decir algo de lo que me dijiste. Si tú le quieres dar espacio y cualquier persona le quiere dar espacio, yo no soy quien para detener eso. Claro. Pero es importante que sepan que le están dando foro a un narciso, a un farandulero que precisamente se pega para eso.
Y lo que hace es, si tú te fijas en la entrevista que él dio, lo estaba buscando publicidad para el gimnasio. Eso era todo. Y está bien. Que le vaya bien. Yo le he deseado siempre que le vaya bien, lejos de mí. Que se pegue la loto y que se vaya, o sea, a vivir al sitio más fancy y más estrambótico que exista, que eso es lo que a él le gusta. Pero yo sí quisiera que me dejara en paz. Porque cada vez que él busca llamar la atención de esta manera, ¿a quién le importa quién es Marcos Irizarry? Siempre hablan mi nombre y ponen mi foto. Si él es una figura como la que él piensa que él es, como la que él se quiere vender, él es una figura pública, él es alguien importante en los medios, pues entonces debería conseguir las cosas por mérito propio, por su trabajo, por lo que hace, y no alar por los pelos a Laura Hernández. Porque si no pone mi nombre detrás en la entrevista y la foto mía, hay una gran cantidad de gente que ni se acuerda de él, ni saben quién es él. Es una realidad. Y hay mucha generación que no me conoce a mí, una generación más joven que no me conoce a mí, que me conoce más por la hidroterapia del colon. Porque gracias a Dios, pues, sigue llegando gente que no está contaminada y uno puede, pues, desligarse un poco de ese pasado. Pero, más allá de que sea un entrenador, más allá de que tenga un gimnasio, no veo qué cosa él ha aportado a los medios que no sea tragedia. Y que mis propios compañeros vieron cómo me han arrastrado, cómo me han humillado, cómo me han tirado al piso, cómo me han pateado en el piso. Y que le puedan dar foro a una persona que se dedica a eso. A dañar, a destruir. Todo lo que toca lo destruye. Pero cada cual hace lo que tiene que hacer. Y yo no me ofendo porque yo no lo voy a tomar personal. Cada cual que quiera entrevistarlo, eso es asunto de... Si tú mañana lo quieres entrevistar, yo no voy a pensar que tú eres una mala persona. O sea, no. Tú puedes hacer lo que tienes que hacer por tu programa. Pero eso es mi pensamiento al respecto. Y se respeta y lo, de cierta manera lo valoro. Y la realidad del caso es que es bien complicado tu historia. Tu historia es fuerte. A niveles de que yo no sé ni cómo cerrar esta entrevista. Ese nivel de fuerte es lo que tú acabas de narrar. Tú viviste un infierno, literalmente. Y cuando narras ahí al final de tu respuesta a si Marcos empieza a pedir tiempo igual en otros foros, que narras el momento en que, gracias a que hay nuevas generaciones que no saben de tu pasado, porque me imagino que cuando tú intentaste abrir tu negocio, al principio fue difícil porque todo el mundo, la imagen que tenía tuya era la mujer que estuvo presa en República Dominicana por narcotráfico, y realmente tratar de borrar eso es bien difícil, y hay mucha gente que juzga sin siquiera tener la información real de qué pasó. Mira, no, yo no vaya a tener el negocio, yo vaya a tener ahí unos kilos de droga que voy a meterme ahí. ¿Entiendes? Me imagino que para ti fue bien difícil. Fue difícil y te digo la verdad. Yo hice bastantes entrevistas cuando abrí el negocio. Me apoyaron y me dieron entrevistas. Y iba a salir me habían dado una primera plana que iba a salir sobre eso. No me acuerdo cuál periódico fue, pero cuando salió ese día, yo me acosté a dormir aterrada. ¿Qué hice? Yo estoy loca, yo abrí un negocio y este dinero es prestado del papá de una amiga mía que se hizo socio mío y me ayudó. Y Dios mío, aquí no va a venir nadie. Yo me acosté a dormir
O sea, yo misma me acosté a dormir, me obligué a dormirme para no bregar con la situación del periódico que había salido y que no me iba a llamar nadie. Cuando yo me levanté, yo tenía una cantidad de llamadas perdidas que no te imaginas. La gente había estado llamando el día entero para hacer cita. Wow. Una vez más, los puertorriqueños me dan lecciones de que soy yo la que me juzgo primero. Yo soy la que me ataco a veces primero. Te predestinas. Y no es real. Igual que en República Dominicana. Cómo miles de personas se trasladan a ver a alguien que realmente no conocen en persona, que sí puede haber intención de faranduleo, sí puede ser. Pero ¿cómo tú me explicas a mí que de toda la gente que me fue a visitar, que fueron miles en 3 años, que se tomaron fotos conmigo, porque podían pasar cámara, porque tú podías pasar lo que sea, se tomaron fotos, videos, nunca nadie sacó nada, ni una sola persona, ni una? ¿Qué te dice a ti eso? Tú no, ninguna de esas personas quisieron lucrarse ni beneficiarse de mi dolor. Lo que me dice es, cuando esos puertorriqueños desde el barco arriba llegaban y empezaban a gritar mi nombre a la cárcel, ¿tú sabes cómo yo lloraba? Porque los veía ahí en la ventana, al frente mío. Wow. Ellos no sabían exactamente dónde yo estaba, pero yo los oía y los veía en el balcón del crucero. Claro. Y cuando se iban a despedir, en una ocasión, aquello era, me cantaban Verde Luz, me cantaban La Borinqueña desde arriba del barco. Era una cosa tan impresionante. Tú sabes los juegos de baloncesto cuando hacen can, 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 la gente en los bleachers. Ujú. Eso. En los 3 pisos que tenía, eso era lo que hacían. Tú sabes la fuerza y la energía que te puede dar eso. Y la esperanza de vida que te puede dar eso. Los puertorriqueños a mí no me dejan de sorprender. Y desde el día 1 apoyaron mi negocio. Desde el día 1. Con el pánico, con el terror que yo tenía, ahí. Yo estaba llena en una semana. Antes de irnos, tu peor noche en la cárcel, ¿cuál fue? Esa está difícil de contestar, ¿viste? Porque fueron casi todas. Pero yo creo que la más terrible fue la primera. La primera... Esa primera noche en la cárcel, no en el centro de detención, que fue espantoso también. Pero esa primera noche, cómo me caminaban las cucarachas por encima, cómo estaban los ratones caminando alrededor mío y tú los oías. Y yo no me quería ni mover. Con el calor más intenso que te puedas imaginar. Imagínate que te metan dentro de un sauna y que no puedas salir. Y que te dejen ahí el sauna prendido. Ese era el tipo de calor. Sin ventilación, nada. En una cama asquerosa que cuando la haitiana que me alquiló la cama sacudió la sábana, salieron yo no sé, para mí eran miles de cucarachas chiquititas, ellos le llaman curianas. Y eso estaba lleno, el cuarto estaba lleno de eso. Y me caminaban por encima. Era una cosa... Esa yo creo que fue el día que yo dije, estoy en el infierno. Estoy en el infierno. Y no sé ni por qué me lo gané. Wow. Y doblé muchas rodillas. Pero muchas rodillas que doblé. Me entregué a Dios de todas las maneras posibles.
pero las cosas son en su tiempo y no en el mío. Y yo tenía mucho, mucho que aprender. Mucho que aprender para yo poder quizás salvar otras vidas, abrirle los ojos a otras personas. Esto no tiene que ver con las mujeres nada más, hombres y mujeres que viven en círculos de maltrato y no saben cómo salir. Gente que llevan 20 años casados con alguien y no saben la doble vida que llevan. ¿Cuánta gente por ahí tú conoces con doble vida? Que tienen hasta 2 familias, con hijos y toda la cosa. Este libro es no solamente para... No, esto no es una rabieta mía, ¿no? Este libro está bien pensado. Está hecho con mucha honestidad, con mucho cariño, con mucho amor. Hablo mucho de la sanación y del perdón. Y yo estoy ahora en un nuevo proceso de perdón que llegará en su tiempo, porque hay que trabajarlo. Gracias por estar conmigo aquí un ratito. Esta conversación en este podcast aquí en Molusco TV. Mucho éxito con tu libro, mucho éxito con todos tus negocios. Gracias. Qué bueno que dentro de todo estás mucho mejor que antes. Y reconozco claramente que este proceso, este libro y todas estas entrevistas como que también las estás utilizando de cierta manera para seguir sanando algo que pensabas que estaba ya cerrado, un capítulo cerrado, pero que al parecer no estaba cerrado nada. No, porque faltaba información. Y para tú poder sanar, tú necesitas entender todo. Claro. Te abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias. Wow. Poscotón. Gran historia. Acá en Molusco TV.